Entonces vamos a dar inicio a la primera clase de su módulo. Eh, Vamos a darles las generalidades del módulo. El módulo es el módulo 3.5. Dice que es el módulo de auditoría de sistemas de información. Tiene una duración de 150 horas, equivalente a 5 semanas. Bueno, empezamos la semana del 17 de agosto. No estoy muy consciente si habrán vacaciones o qué, pero nosotros estaríamos terminando, quiero ver, el 5, 2. Estaríamos terminando muy probablemente el lunes 21 de septiembre. Así que me hacen el favor de anotar esa fecha. Obviamente está sujeta a cambios, ¿sí? Por cualquier inconveniente que se pueda dar o por algunas fechas especiales que podamos tener. Obviamente este año no vamos a tener como que la semana cívica, ¿va? Así que no esperen. Por Zoom vamos a hacer la semana cívica. Les va a tocar que hacer los bailes. Ey, qué regada, voy a extrañar las pupusas que hace la mamá de Elmer. Cabal. Vaya, No, sí, se puede pedir a domicilio, no importa. por Rappi, con el código Elmer. Cabal. Código fiel. Vaya, entonces dice que vamos a tener 5 semanas de este módulo. Después yo les daría el siguiente módulo también, que es puesta en marcha de la microempresa en asociatividad cooperativa, que ese solo tiene 3 semanas. Entonces ahí vamos a hacer ciertos cambios, ciertas modificaciones. Yo les voy a explicar más o menos qué vamos a hacer. Eh, esta clase es un tanto introductoria a lo que vendría siendo su módulo, ya que manejaríamos casi todo el módulo de manera teórica, por obvias razones, ya que no tenemos como que eh, el hardware necesario para estar haciendo ciertas prácticas. Pero vamos a ver cómo podemos hacer un poquito más, como les podría decir, entretenido el módulo. Vamos a centrarnos en esto y en unos fundamentos teóricos que obviamente tenemos que manejar. La auditoría por lo general está centrada a el área o el rubro económico, pero nosotros vamos a ver el giro que tiene la auditoría de sistemas de información. Dice lo siguiente como definición, que la auditoría de sistemas de información vendría siendo una revisión técnica especializada y exhaustiva que se realiza a los sistemas computacionales de software e información utilizados en una empresa, ya sean de carácter individual, compartidos o de redes, así como en sus instalaciones, telecomunicaciones, abarca también el área de mobiliario, los equipos periféricos y demás componentes. Estas revisiones se realizan de igual manera en la gestión informática. Allí viene también el área de lo que viene siendo el aprovechamiento de los recursos que se cuentan, las medidas de seguridad y los bienes de consumo necesarios para el funcionamiento de pues, lo que estemos auditando, un centro de cómputo, por ejemplo. El propósito como fundamental, el meollo del asunto en las evaluaciones es el uso adecuado de los sistemas para el correcto ingreso de los datos, el procesamiento adecuado de la información, la emisión oportuna de sus resultados en las instituciones, incluyendo la evaluación de los cumplimientos de las funciones, actividades y operaciones de funcionamiento, entre ya sean los empleados o cualquier usuario que esté involucrado en estos servicios, ¿verdad? Deberá sí o sí proporcionar a los sistemas computacionales de la empresa pues los datos pertinentes. Vale, si se acuerdan, cuando vimos el módulo de Data Center, hablamos un poquito sobre lo que vendría siendo la data, que era todos aquellos fragmentos que nosotros recolectábamos de las entradas de los usuarios y que buscábamos que esta información fuera
bien resguardada y que no debíamos de perder. Y ahí empezamos a ver ciertas normas de seguridad que teníamos que tener para la información. En este caso, nos habla de la parte de resguardar la información en base a que viene de fuentes fidedignas. ¿Qué quiere decir con esto? Que vamos básicamente a revisar que la información que se está ingresando pues sea una información verídica y correcta. Entonces, cuando nosotros se supone que auditamos, tenemos que tener revisiones técnicas, la revisión de las personas o los empleados que están en nuestro ecosistema, en este caso lo que está funcionando, y hay una palabra que dice exhaustiva, que quiere decir exhaustivo, que nosotros lo vamos a realizar hasta que encontremos tal vez el mínimo detalle, pero que podría estar eh, atrofiando o podría estar obstaculizando el buen funcionamiento de nuestro sistema. Dice que la auditoría informática es un proceso de recolección, después de la recolección, la agrupación y al final la evaluación de evidencias para determinar si el sistema informático salvaguarda los activos, en este caso podríamos decir eh, la información. Otra vez hacemos memoria del módulo de data center que dijimos que uno de los activos más importantes para la empresa era la información, el data que ellos recopilaban o recolectaban. Entonces debemos de salvaguardar la información como activo, mantener la integridad de los datos y llevar a cabo eficazmente la organización y la eficiencia de los recursos. Este es un modo en que la auditoría informática puede sustentarse y confirmar la consecución de los objetivos tradicionales que pueda llevar una auditoría. Eh, Hay un par de objetivos, ya los vamos a tocar un poco así superfluos, pero dice que cuando nosotros auditamos tenemos que tener tres procesos importantes. El primero es la recolección. ¿La recolección de qué? De nuestras pruebas o evidencias en el funcionamiento de nuestro sistema, ya sea, ya habíamos dicho que podía ser de el flujo de la información, como también eh, el inmobiliario, estas cosas, porque juegan un papel muy importante en lo que es el ecosistema completo que nosotros estamos evaluando. Después de recolectar o recoger eh, la información, pasando este proceso, vamos a agrupar. En la agrupación vamos a ir segmentando en base a las categorías que nosotros creamos convenientes. Por decirles algo, todas las pruebas que nosotros recolectamos sobre el manejo de información no van a ir por sobre en el mismo grupo o segmentado de las pruebas que nosotros podemos haber recopilado de la mala utilización de los recursos. Entonces, recogemos, recolectamos la información y las pruebas evidentes, después las agrupamos y segmentamos en base a categorías que nosotros podemos seleccionar y al final vamos a evaluar. Entonces, estos tres puntos o procesos son los importantes a la hora de una auditoría informática: recolección, agrupación y evaluación. Entonces, cuando nosotros tenemos cómo sustentar esto y que nos confirma, nosotros tenemos ciertos objetivos. El primer objetivo que yo les puedo mencionar son el objetivo de la protección de activos e integridad de datos. Cuando nosotros auditamos un sistema, lo primero que nosotros necesitamos estar conscientes que lo hacemos para salvaguardar la información. Y el activo más preciado nuevamente vienen siendo los datos. Primordial esto, mantener la integridad de los datos, que no haya fuga de información, que no hayan datos que no vengan de fuentes fidedignas, que no hayan datos que no sean los que yo me espero realmente en el sistema, o que simple y sencillamente estén ingresando datos erróneos. Entonces, ese es mi objetivo primordial, el mantener la integridad de mis datos y la protección de mis datos como activo.
Y otro de los objetivos es, aparte de mantener mis datos muy bien protegidos, tengo que yo determinar la eficacia y la eficiencia en base a mi sistema de información. Entonces, como primordiales podemos englobar esos dos objetivos: el mantener íntegros nuestros datos, y el segundo es abarcar todos nuestros datos, obviamente protegerlos y verificar su eficacia y su eficiencia. Estos son los dos grupos de objetivos que yo puedo englobar en base a la auditoría de sistemas. Entonces, vuelvo a mencionar los procesos importantes: tres: recolección, agrupación y evaluación. Y luego yo puedo ver si puedo cumplir con estos objetivos. Tenemos obviamente ciertas características también. La primera de ellas sería que necesitamos conocimientos especializados en tecnología de la información. Porque la primera característica o el primer punto: sí o sí yo necesito tener conocimientos en base a la tecnología de la información. Por decirles algo, yo no podría ir a auditar, eh, por ejemplo, en el rubro económico, ya que yo desconozco totalmente de lo que viene siendo las leyes que rigen la economía. Yo, para empezar, no sé tampoco nada de procesos de contaduría o contabilidad, ni nada de eso. Entonces yo no tengo la capacidad para poder auditar ese tipo de rubro. Entonces nosotros, por ende, al auditar sistemas de información, sí o sí tenemos que tener conocimientos especializados en tecnología de la información. Tenemos que verificar ciertos cumplimientos también, como controles internos, normativas y procedimientos establecidos por la Dirección de Informática y Dirección General para los Sistemas de Información. Tenemos también que analizar de momento determinaciones que podríamos encontrar en el sistema en base a los cumplimientos o controles que debemos de tener en base a sus normativas y procedimientos. En caso de necesitar ayuda en cuestión a esto, se puede utilizar personal interno o externo, ya que cuando dijimos también en los procesos de la recolección, podemos necesitar de estas entradas de datos de personas que o bien están trabajando inmersos en el sistema que estamos auditando, o bien personas externas que ya tengan experiencia en esto. Entonces, son un par de características que nosotros tenemos que tener en cuenta. Hay cosas importantes que obviamente van por sobre todo esto. Lo principal, vuelvo y recalco, perdón, que es de vital importancia salvaguardar los activos, cumplir con el protocolo de los procesos y mantener la integridad de los datos mediante la revisión técnica y exhaustiva de los sistemas computacionales, sistemas de software o sistemas de información que utiliza dicha empresa en la que nosotros estamos, en este caso, auditando. Hay ciertas también clasificaciones de auditorías de sistemas de información, que esas las vamos a ver después de una manera más centralizada. Tenemos también lo que son las auditorías físicas. Estas auditorías pueden ser de carácter interno o externo, y es una auditoría en cierto punto parcial, por lo que no difiere mucho como una auditoría general, más que hasta cierto punto el alcance que podemos tener con ella. El objetivo de las auditorías físicas es revisar el edificio. Ya antes ya habíamos dicho que nosotros tendríamos que tener cuidado de el mobiliario y todas esas cosas que pueden llevar a afectar que nuestra información no esté fluyendo bien, o que el sistema no esté cumpliendo con lo que se le pide, o la finalidad de este.
Entonces podemos revisar los edificios, las instalaciones, el equipamiento y telecomunicaciones, los datos, inclusive el personal, porque ellos juegan una parte muy importante en la manipulación de la información y la manipulación obviamente del sistema. Las técnicas que se pueden utilizar, por ejemplo, el auditor, son las principal, la observación. Eh, Después de que nosotros observamos el medio en el que nos encontramos, podemos pasar a una revisión analítica en base a nuestro criterio y parámetros que nosotros debemos de tener en cuenta. Podemos entrevistar también a las personas, podemos consultar con los técnicos que manejan el sistema o con personas externas, como ya antes lo habíamos dicho, que tienen manejo, en este caso, de la auditoría, que conocen del campo. Como herramientas se puede utilizar, es algo sencillo, un cuaderno, una grabadora común y corriente, una grabadora de voz. Podemos tomar videos, podemos tomar fotografías, etcétera, etcétera. Todo esto para la recolección de nuestra evidencia. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento, niños. Sí, profe, en el caso de los auditores, tienen que ser, como dijo usted, que tienen que tener un conocimiento básico para hacer esa investigación, por así decirlo. Pueden ser, bueno, tendrían que ser varios auditores, ¿verdad? Uno para revisar lo que es la infraestructura, otro para el personal, otro para, no sé, no me quedó muy claro bien ese tema. Vale, fíjate que en este caso, digamos, sí o sí vos tenés que tener cierto tipo de normativas antes de poder, bueno, conocer cierto tipo de normativas o requerimientos antes de poder auditar un sistema. Por eso es que yo más o menos hacía la comparativa de que yo no podía auditar algo que tendría que ver con economía, con contabilidad o cosas por el estilo, porque yo desconozco totalmente de esa área, ni de las leyes que la marginan, ni nada por el estilo. Entonces nosotros tenemos que regirnos por ciertos parámetros para poder dar un juicio de valor conforme a la auditoría que nosotros vamos a presentar. Que obviamente en el transcurso del módulo vamos a ir viendo ciertos tips y conocimientos que debemos de adquirir para nosotros poder tener eh, una auditoría principalmente eficiente y dar un resultado veraz conforme a las pruebas de recolección que nosotros tengamos, lo que nosotros hemos visto, las agrupaciones y al final la determinación que tengamos tomando en cuenta la relación que tenemos con la evidencia y los parámetros que nosotros vamos a tomar como referencia. Entonces, más que todo, no necesariamente tienen que ser auditores como te digo, cada área específica. Más bien podría ser un solo auditor que maneje por completo los requerimientos que necesitas para el buen funcionamiento del sistema. Por decirte algo, vaya, la persona que está viendo el edificio, no necesariamente tiene que ser otra persona porque, por ejemplo, cuando nosotros vimos data center, vimos que teníamos que cumplir con ciertas características para que el edificio estuviera ad hoc a- para poder instalar el data center en ese lugar. Por decirte algo, imagínate que vos vas a auditar eh, exactamente un sistema de información que se encarga de la recolección de datos de una telefonía X. Vale, por ejemplo, vos sabés que en esas instalaciones sí o sí tenés que tener tu área de servidores, tu área de esto, tu área de otro. Y de repente te das cuenta que el área de servidores no tiene la ventilación necesaria o no tiene la extracción de calor que se ocupa o no tiene la normativa del cableado como debería de ser. Entonces vos desde ahí ya te das cuenta que eh, tu sistema no va, bueno, el sistema que estás auditando no va a pasar la prueba, por lo menos del lado del inmobiliario, porque no cumple con los requerimientos que vos ya sabes para el buen funcionamiento.
O por ejemplo, venís vos y vas a auditar un sistema informático como tal y te das cuenta que al principio en la primera pantalla no te pide un login, no que vos podés ingresar los datos quien quiera que vos seas, no tenés nada que te pida una autentificación de usuario ni nada por el estilo. Vos decís, no, aquí no puedo yo pasar esta prueba porque cualquier persona puede ingresar información y no necesariamente sea información verídica o información que yo espero recibir en mi sistema. Entonces, como te digo, son unas pautas que van bien marcadas, que hay una parte que dice que puedes usar vos la observación como base de recolección de pruebas. Entonces vos puedes decir a veces con sentido común y decir, no, esto no creo que funcione. O por ejemplo, ves vos volviendo al punto del edificio, te das cuenta de dónde están los servidores de información que no tienen ni puerta el salón donde están. O sea, y que cualquier gente puede llegar y desconectar un cable o apagar esto o qué sé yo, cualquier cosa que pueda dañar, eh, en este caso, el ecosistema en el que nosotros estamos observando. Entonces, todas esas cosas son los que vos te van a marcar una pauta de cuándo realmente están cumpliendo con requerimientos y cuándo no. O sea, no hay como esa necesidad de decir, no, yo necesito ser, por ejemplo, qué sé yo, un ingeniero civil, un arquitecto para ver si el inmueble cumple con los requerimientos, ¿verdad? Sino que vos te vas a centrar en el inmueble cumple con los requerimientos necesarios para el funcionamiento del sistema que yo voy a auditar. Entonces vos decís sí, pasa con un chequecito o no por esto, esto y esto. Entonces más o menos esa sería como la función con relación a estar evaluando ciertas áreas. No necesariamente, como te digo, tiene que ser algo bien especial y decir, fulanito es esto y que evalúe esto. Obviamente, como todos tenemos áreas más fuertes que otras, por decirles algo, a mí se me haría más fácil evaluar un sistema de información que un sistema de redes, porque puede ser que, vaya, en mi caso, a mí no me siento tan cómodo trabajando con redes de información como trabajando con sistemas de información, más o menos así. Ya. ¿Alguna otra preguntita, niños? Estamos bien. Mire, profe, otra cosita. Ajá. Usted mencionó tres puntos. Mencionó la recolección, la agrupación, pero la tercera no la escuché bien para anotar. No sé si me puede repetir. Va. Recolección, agrupación, ajá, agrupación y al final la evaluación. Estas tres giran alrededor de evidencias. Recolectás las evidencias, las agrupás y las segmentás las evidencias y al final evaluás las evidencias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? O sea que vamos a evaluar todo lo que hemos hecho. Vale. En este caso, evaluarías, digamos, lo que ya está establecido para ver que el sistema de X empresa está trabajando bien. Entonces, digamos que vos serías como, qué sé yo, ¿cómo te puedo explicar? Así como las personas que andan en control de calidad, que ven un producto y dice, este producto pasa el control de calidad porque cumple con las normas establecidas, o este producto no pasa con las normas de calidad, por ende este producto no califica. Por darte un ejemplo, imagínate que vos sos auditor de juguetes para niños, ¿va? Y de repente ves y juguetería, no sé, eh, juguetería Elmer, digamos, eh, realizó un juguete para el segmento de niños que conforman de 0 a 9 meses, pero el juguete que están vendiendo para ese segmento incluye unas tijeras puntiagudas. Entonces vos como auditor decís, no, este juguete no pasa porque es altamente peligroso. Entonces básicamente vos vas a evaluar
el trabajo de otra persona o de otras personas en base a las instalaciones que tengan, en base al equipo que tengan, en base al sistema que estén utilizando, en base a las personas que están trabajando en ese sistema. Más o menos eso sería lo que ustedes harían. Ah, va, está bueno, entonces. ¿Alguna otra preguntita, niños? No, No sé si voy muy rápido o vamos bien hasta el momento. no, va bien, va bien, Está bien. Vale. está bien. Entonces, eh, Profe, ¿y cuál es el tema? el tema tal cual. Ahorita estamos viendo lo que son auditorías de sistemas de información. Hemos visto un par de puntos y así. Y más o menos ya hablamos de la auditoría. eh, Quiero ver cuál fue la última que vimos. Vimos la auditoría informática y acabamos de ver la auditoría física, ¿va? Donde les dije que podía ser de carácter interno o externo, y que es una auditoría parcial, ¿va? Donde se parece muy bien, se parece mucho, perdón, a lo que viene siendo una auditoría general. Entonces, les dije un par de técnicas también, donde es la observación, revisión analítica, entrevistas y consultas al personal o a los técnicos, o consultas externas de personas que manejan el tema. Y ahí es donde les mencioné que podíamos ocupar herramientas como un cuaderno para apuntar, una grabadora de voz, una cámara fotográfica, una cámara de video para la recolección de la evidencia o de nuestra información. Eh, Ujú. Vaya. Eh, ¿Preguntitas con esto? Todo bien. Creo que todo quedó claro. Yo tengo una pregunta, pero no es referente al tema. Hacerla, no hay problema. Es referente a cómo vamos a manejar con respecto a las actividades. Si siempre haría usted los exámenes que sea los viernes, y con lo de las actividades, ¿cómo manejaría este módulo? Ah, qué importante eso. No sé eh, si quisieran trabajar en grupo. Por mí está bueno. Está bien, para todo el módulo. Sí, Está bueno. Está bien. sí, pero Ya que son los últimos. no, todavía le falta. Ah, ¿qué manda? ¿Cuántos nos faltan, profe? ¿Cuántos módulos le faltan? Vaya, módulos, no sé cómo están con el de inglés. Ah, Si lo tienen permanente. No sé si siempre es permanente como el año pasado. Profe, sí, yo creo que está dejando una actividad por periodo, porque ajá. hace poco, bueno, en el periodo anterior solo una, creo, o dos nos dejó, y en este ha empezado a dejar solo una, Pero han, pero nos deja un Ajá. gran tiempo. pero han estado viendo Entonces, clases. Sí. sí, Ah, vaya. Entonces, vaya, en dado caso, digamos que el módulo que ustedes están viendo ahorita es el de conversación en inglés sobre auditoría de centros de datos y sistemas, creo yo. Que ese sería el módulo de inglés, va. Asumamos que ese es. Eh, se supone. sí, no entremos en terreno escabroso ahí. Entonces, vaya, Serían como 3 módulos nomás, va. Bueno, al cursar este, vaya, ya nos van a quedar dos. ahorita estamos viendo el de auditoría de sistemas de información. Después, ese les voy a dar el de puesta en marcha de la microempresa en asociatividad cooperativa, que ese va a ser la continuación del módulo 2.7 que viene siendo el diseño de planes de negocio en asociatividad cooperativa, que fue de segundo año. Entonces, vamos a tomar de base lo que ya ustedes tienen y yo sé que tienen bien guardados sus documentos y que no les va a costar nada. Entonces, ese digamos que va a ser la evolución, el módulo 3.7. Y
el último módulo que se llama Proyecto Tecnológico de Automatización y Monitoreo de Centros de Datos. Ese módulo se lo va a dar el profe Giovanni y sería el último módulo que ustedes verían. Ah, Ajá. son tres, ¿verdad? Somebody. Sí, solo. Lo de la microempresa que nosotros habíamos hecho el año pasado y dijo que de las tres que habíamos hecho iban a reducir la una, Va. creo. No, solo dos van a dejar, dijeron. Ah, solo dos. Porque no me acuerdo si era el A ver, CNC, creo que se llamaba. al Es, CNC ajá, no ese no daba responde. como, ajá, ese se iba a dividir entre los otros dos que quedaban. Va. Es que eso estaba viendo. Ya vamos a. Bueno, voy a platicar un tanto con el ingeniero con cuestión a la distribución, ¿verdad? Por cuestión de qué proyecto va a quedar y si siempre lo van a trabajar de manera grupal con todo el módulo, como que si todos fueran un solo grupo, o si siempre se va a segmentar y van a trabajar con la información que ya tienen por individual en los grupos, que creo que eran tres, ¿verdad? Que habían hecho ustedes, que era el de tecnología CNC, una app y Nosotros una de fotografía. sí que era como un centro de edición, fotografía, impresiones y unas cositas más, más dado como a la publicidad, digamos. Sí, sí. Vale, entonces ya veríamos cómo trabajamos. Sí, pues sí, por obvias razones. No sé si se va a mantener siempre, como les digo, los tres grupos que estaban o se va a centrar en una sola idea y trabajando todo Todo el grado en el mismo. el grado en el mismo. Entonces, no sé por la metodología que estamos aplicando ahorita, ¿verdad? Ya que estamos algo raritos con esto de la pandemia. Que espero yo que todavía estén todos completos, ¿va? También. Sí, espero yo que no hayan caído en batalla. Por el momento no. Los que más salen no han caído todavía, profe, y los que no salen, sí. Ah, de veras. Es que Sí. un día que iba pasando por aquí por la calle del Congo la vi a Cali ahí corriendo una maratón No te creo. en la ¿A mañana quién? a Cali. Ahí salió corriendo en sudadera. Yo desbloqueé ya el logro sobreviviente. Sí, literal. Yo que ayer me fui a meter al Lubicentro. Ay, Dios. Les pesa la vida, va. No, fue porque iba a ir a sacar el DUI y ya me habían dado la cita. ¿Para qué Ay, crees que ya jueputa. estamos dentro de pandemia? No puedes hacer nada con el DUI. No, pero el Iba otro a año ser tengo esperanza gratis. todavía. ¿En qué? Tengo esperanzas todavía para el otro año. ¿De qué? ¿De qué? De sobrevivir. Ah, En el sí, hombre. sobrevivo ya tengo el DUI. Ya te Er, reconocen, Pues sí. por lo menos. ya Vaya, te reconocen el cadáver. vaya, niños. Vamos a dejar la clase introductoria hasta aquí para no llenarlos mucho de información. Ya les voy a ir explicando un poquito en el Classroom. La clase de hoy muy probablemente la vean ya subida o mañana o pasado, porque no sé qué problemas está teniendo YouTube, por lo menos con mi cuenta, que deja procesando el video y nunca termina de procesar. Entonces, Ah, sí, eso pasa. sí, Sí, me pasó también. sí, entonces no sé qué es lo que está sucediendo ahorita. No porque antes, o sea, era todo bien rápido, bien automático. Pero estamos teniendo ese pequeño inconveniente. Así que hasta aquí vamos a dejar la clase de hoy, niños. Gracias por, pues sí, presentarse.